Marie-Louise Cassé-Crepin. Que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie-Louise Cassé-Crepin. Muy buenas noches, bienvenidos a La Silla Rota. Hoy vamos a hablar de un tema polémico que ha dividido la opinión pública del país, que es la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassés. La Suprema Corte de Justicia, la semana pasada, hace algunos días, decidió concederle el derecho a ella, que tenía como detenida por el proceso que se le siguió. Pero por otro lado, hay una serie de víctimas de secuestro a las cuales se quedan pues sin la aplicación de la ley en el caso de esta persona. Entonces hay una contradicción y por eso se ha dividido la opinión pública. Vamos a ver qué fue lo que pasó en términos jurídicos y en términos políticos, y para eso me acompañan dos invitados de lujo. No hay nadie mejor que pueda hablar de este tema de la Procuración de Justicia que el doctor Moisés Moreno. Muchas gracias. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias. Y mi amigo Fred Álvarez Palafox, que ha llevado un meticuloso seguimiento al caso Cassés. Y te pregunto, Fred, ¿a favor o en contra de la resolución de la Corte? Bueno, yo siempre estuve a favor del debido proceso. Del debido proceso, o sea, que quedara libre ella. Bueno, lo que pasa, Felipe, el doctor Moreno no me dejará mentir, hicieron las cosas mal desde un principio. No se aplicó la presunción de inocencia, que forma parte del debido proceso. ¿Quiénes fueron los culpables? Hay muchos, desde la policía, desde el Ministerio Público que llevó el caso y lo hizo con las patas. Ya el procurador Murillo Karam lo dijo la semana pasada en Nayarit, que va a investigar, del juez que llevó el asunto, del tribunal unitario que vio el asunto y otro de un tribunal, el séptimo tribunal de circuito, que simplemente no entró a fondo del asunto. Todo este tema se politizó, se partidizó, porque si tú recordarás, ustedes recordarán, en el año 2009 viene el presidente Sarkozy a México, habla con el entonces presidente Calderón, y lo que pide es únicamente que se aplique, se vaya para Francia. Exacto, no dice que la dejen libre. No, de hecho, el discurso del presidente Sarkozy era: la señora es culpable, pero queremos que cumpla su condena en una cárcel, cárcel francesa. Esa fue la discusión en el 2009. Pasaron otros tiempos, los buenos abogados, porque hay que decirlo, muy buenos abogados, el señor Acosta Ascón, que lleva el asunto, y los abogados de la embajada francesa, se van a un recurso, piden el recurso del amparo. ¿Qué sucede? Este caso lo atrae la Corte, le dan entrada, se pasa a la primera sala, si ustedes recordarán, hay una discusión en marzo pasado, la votación se divide, queda pendiente, pero se divide porque es 2-3, se vuelve a hacer una nueva propuesta, un nuevo proyecto, y se lo dan a doña Olga. Fred, ¿y qué pasa con las víctimas? Bueno, o sea, el tema de las víctimas, lo que pasa que el asunto de las víctimas, bueno, ahí están, y creo, la señora Florence Cassés dijo en Francia que ella era inocente, que la Corte había dicho que era inocente. La verdad es que la Corte no entró a ese tema. Simplemente la Corte dijo que se hicieron mal las cosas y por eso se deja en libertad. El tema obviamente estuvo en los medios. De verdad, Felipe, doctor Moreno, hay muchos inocentes en la cárcel. Yo estoy a favor de esto porque pues se debe respetar el proceso, ¿no? El proceso es clave para hacer una muy buena justicia, Felipe. Doctor, en Francia, por ejemplo, no se cuestiona el proceso, o en muchos países democráticos. Y en México, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo la Corte? ¿Qué decidió la Corte? Bueno, el proceso en general, el proceso penal, en todo país tiene cuestionamientos, porque no siempre se observan en todo caso las reglas que se establecen tanto en la Constitución como en la propia legislación procesal penal. No podríamos decir que en México siempre se inobserva la Constitución o las leyes como para decir, bueno, en México no hay un debido proceso, como con frecuencia se afirma. Yo creo que siempre en la Constitución han estado las bases para un debido proceso. ¿Qué es un debido proceso, por favor, doctor? Y bueno, un debido proceso, pues sí, es un proceso que se ha diseñado como instrumento precisamente para efectos de determinar en un caso concreto si hay una persona que cometió un delito y si esa persona es culpable o no.
Y para ello se tiene que observar una serie de reglas, una serie de criterios, una serie de principios, observar una serie de derechos que la propia Constitución o los instrumentos internacionales reconocen. ¿Cuáles serían los principales? Bueno, hay muchos principios que rigen el sistema de justicia penal y el proceso penal. Uno de esos principios que se ha hecho con frecuencia valer en este caso y que se dice se vulneró es el principio de presunción de inocencia. Este es un principio que, si bien no había estado expresamente en la Constitución hasta hace 4 años y medio, siempre se había dicho que es un principio que reconoce la Constitución nuestra y que por lo tanto habría que aplicarlo, habría que observarlo. Sin duda, por los contenidos de las legislaciones procesales, muchas veces ese principio no se respetaba, ¿no? Ahora, dado que ya está expresamente en la Constitución, pues tiene que respetarse. Claro. Pero por otra, bueno, la propia reforma constitucional de 2008 establece una serie también de pasos a seguir para efectos de hacer valer estos principios. En el caso de ella como extranjera, ¿qué derechos tenía? Bueno, los mismos derechos que tiene toda persona que se ve vinculada a un hecho penalmente relevante y que se ve sujeta a un proceso. Los mismos derechos a tener una defensa, los mismos derechos a declarar si quiere o no. Y en la asistencia un consular. traductor. Un traductor, bueno, cuando no sabe hablar el idioma, por supuesto, ¿no? Si no O sabe que las hablar leyes, el ¿no? español. También, digo, aunque claro. sepa hablar, pero a lo mejor las leyes son totalmente... No, bueno, las leyes pueden ser totalmente distintas, pero depende también en qué momento hay, porque la Constitución dice desde el momento en que una persona es detenida, en casos flagrantes, en fin, o por una orden de aprehensión, debe dársele a conocer los derechos que tiene, que consagra la Constitución o que consagran instrumentos internacionales. Esa es una obligación que tiene la autoridad de dárselos a conocer, y entre ellos está el que puede declarar o permanecer callada, el que nombre un defensor, o si no quiere se le podrá nombrar un defensor público, ¿no? En este caso, doctor, esta contradicción que de pronto no se entiende entre... a ella se le da el beneficio de la ley, pero tiene sus derechos, Sí. pero los inculpados no. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pesó más Bueno, en la... las víctimas claro. y los inculpados. Por supuesto que la Constitución reconoce derechos para uno y para otros. Sí. Ese es el problema fundamental de cómo habrá que ver el proceso. Por una, pareciera que no tenemos muy claro en ninguna de las instancias cuál es la función realmente que corresponde al proceso penal, ¿no? Pareciera que olvidamos esa función importante, y sin duda que el proceso penal fue diseñado antes que nada pues para conocer de estos problemas delictivos que se dan, pero porque ha habido un bien jurídico de una víctima afectado, ¿no? Y entonces, bueno, se entiende que los procedimientos penales, el derecho penal y todo se diseña por la existencia de víctimas. Y de pronto pareciera que las víctimas las olvidamos. Claro. Y de ahí que con frecuencia se dice, o la víctima es la cenicienta del proceso, porque se le reconocen muchos derechos a la hora en la Constitución, en las leyes, pero a la mera hora cuando acude a reclamar sus derechos no se le hace caso, ¿no? Y aquí pareciera que no hubo ese equilibrio de consideración de los derechos tanto del inculpado procesado como de los derechos de la víctima. Para resolver un caso en el sentido que sea, debe haber este equilibrio de consideración de los derechos, y aquí no lo hubo. Así es. Fred, ¿una pantomima? ¿Un montaje lo que hubo? Bueno, eso está reconocido, inclusive desde un principio. Documentado. Eso está documentado, la defensa llevó el caso. Si tú revisas, ustedes revisan la respuesta del séptimo tribunal, es de risa. Sí, claro. Dice, por ejemplo, en el tema de la asistencia consular, que no se le dio porque hablaron a la embajada y nadie contestó el teléfono. Digo, es un absurdo. ¿Hay responsables, Fred? ¿Debe aplicarse la ley? Claro que hay responsables. ¿García Luna? Hay responsables, Directos. hay muchos. La policía en general. Pero sí los tiene hicieron, tiene que haber consecuencias. No se ha planteado la reparación del daño. El presidente Peña Nieto lo dijo el jueves pasado. Él habló de que había que hacer una investigación. Lo hace el mismo procurador. Los partidos políticos están inclusive revisando que no vuelvan a suceder estas cosas. Regresando del corte, hablamos
qué es lo que está pasando en general en el sistema de justicia. Nos vemos en un momentito.